Muy buenos días, muy buenas tardes, mis queridos amigos, muy buenas noches. Un saludo muy especial para cualquier persona que se encuentre viendo el video. Soy Absalón San Clemente, soy psicólogo, pero me encanta todo lo que es la psicología. Para mí la psicología real, que es el estudio del alma, que es la psicología transpersonal, que simplemente trabajamos con la energía que nos compone, o sea, vinculamos el mundo de la física cuántica, que nos aproximamos a ella a través de la tecnología actual. Y hacemos estudio de la real psicología, que es el estudio del alma, que aparece hace muchos años en la época de Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles hace el primer tratado de psicología y habla sobre el estudio del alma. Son textos muy interesantes que después uno ingresa a la universidad y no estudia el alma. Uno entra a la universidad y estudia la personalidad. No estudia el alma porque supuestamente en la época que yo lo estudié no había forma de medir, de observar, cuantificar. Y uno le preguntaba al profesor y el profesor decía, ¿y cómo medimos el alma? ¿Y dónde lo vemos? Entonces se complicaba la cosa. Pero ahora existe tecnología y sabemos que ese campo energético que nos compone, esa esencia que llevamos todos los seres humanos, es el alma. Y que prácticamente todo está hecho de energía. Y el mismo Nicolás Tesla hablaba de algo muy interesante. Si quieres comprender al mundo, habla en términos de energía. Entonces por eso tenemos que hablar en términos de energía. Hago prácticamente un recuerdo muy cariñoso del señor Carl Gustav Jung. Es un psicólogo suizo que prácticamente hace el vínculo porque él se va a recorrer todo el mundo y no se queda con la psicología tradicional que nosotros aprendemos en la universidad. Y va y conoce algo muy interesante. Hay unos textos que le llaman apócrifos, o sea, textos prohibidos, textos que para abrirlos los abren cada 10 años, he investigado. Y esos textos prácticamente son analizados y escritos porque llevan unos escritos muy antiguos, muy verificables, muy reales. Hablo del Mahatma Gandhi, es un texto apócrifo en el antiguo Egipto encontrado. Y que este señor Carlos Gustavo Jung se interesó mucho en ver qué decía allí. Y habla de Tomás, habla de el hermano de Jesús llamado Tomás, que simplemente nos toca un tema que modifica mucho a las religiones tradicionales y las religiones actuales. Hablaba de conocerse a sí mismo. Quien se conoce a sí mismo conoce a Dios, decía esos textos, y esos textos y esas palabras también las expresó Jesús. Y esos textos nos modifican totalmente todo lo que nosotros tenemos en el momento. Porque a nosotros durante la historia hemos aprendido a través de la religión. Por ejemplo, yo comencé con la religión católica por la tradición que había en casa. Mi madre era católica, luego pasó a las famosas cruzadas, se salió ya de los recintos tradicionales de las iglesias a grupos donde hay unos supuestos hombres de civil que se llaman pastores también, y ellos hacen lectura e interpretación. Porque es muy sencillo, uno cuando está en las iglesias leen unos 10 o 15 minuticos del texto bíblico, y de esos 10 o 15 minuticos se habla unas 20 minuticos de acuerdo como lo interprete el cura, el sacerdote, y el resto es simplemente un ritual de alabanza, de cantos, que uno ya llevaba eso memorísticamente cuando iba a las iglesias, ya sabía en qué momento cambiaban, en qué momento daban la hostia, en qué momento qué palabra se decía, era como loros, todo el loro repitiendo, pero salíamos igual, entrábamos a esa iglesia y salíamos igual. No había conocimiento, no había investigación, simplemente lo que decía ese personaje representativo, eso era lo que había que acatar. Entonces el cura tenía el poder y el cura estaba vinculado a la iglesia. ¿De dónde sale ese poder y esa vinculación? Ya la sabemos que sale en la época de Constantino. En la época de Constantino se crea la iglesia católica
Pero si nosotros somos un poquito más prudentes, más inteligentes, mucho antes de crear esa iglesia, de montarla y de vincularla al mundo político para tener un poder sobre las poblaciones y para modificar todo lo que realmente el maestro hacía y decía, y para poder lógicamente llevar un solo contenido, porque se impone a través de la Sagrada Inquisición, que yo no sé si era sagrado la masacre, pero se impone unas ideas totalmente tergiversadas de lo que era realmente. Bueno, aparece entonces el señor Pablo, y Pablo prácticamente era como acogido, como era interpretado como si fuera el que apoyaba a los herejes, porque Pablo en cierto sentido tiene unas ideas muy interesantes, que hablaba del Cristo interior. Hablaba de que todo mundo tenía que hacer ese proceso. Ese personaje que apareció se llamó Jesús, pero hizo un proceso de cristogénesis, que es muy diferente. La gente confunde Jesús Cristo, lo mete en un solo paquete. No, el nombre era Jesús y el proceso de cristogénesis es muy diferente. Y este personaje, que fue un personaje que ha sido interpretado de 1000 formas, Jesús ha sido interpretado de 1000 formas, pues hombre, tenía unos escritos de los cuales tenemos veracidad de esos documentos. El texto de Mahatma Gandhi es un texto muy antiguo, escrito por Tomás, y Tomás hablaba de lo mismo que hablaba Pablo. Estamos hablando que Pablo y Tomás eran anteriores a lo que el señor Constantino posteriormente implantó, institucionalizó, obligó, ¿ya? Hay unos términos que tenemos que entender muy claros: la palabra Mesías y la palabra Hijo. Jesús, según Pablo y según Tomás, era un Mesías. Mesías es un enviado, ¿sí? Un mensajero que llevaba un mensaje. Pero lo más importante era el mensaje. ¿Cuál era? El mensaje era de encontrar ese Cristo que está en el interior de cada persona. Hacer el proceso de cristogénesis. Y él dio el ejemplo. O sea, Jesús Cristo fue un modelo, fue un personaje que era acción. Él no era lectura y lectura y lectura y lectura, no. Era acción. Era un hombre que en psicología se puede llamar como un obsesivo compulsivo. Él sanaba un herido, él dialogaba con una persona necesitada, hablaba con las prostitutas, le daba la vista a los ciegos. Él era un obsesivo imparable. Era acción. Pues entonces resulta de que el ejemplo de él es que era un Mesías, era un enviado, y no era un hijo, porque hijo en cierto sentido es el que viene directamente de una relación de padre y de madre, una relación sexual. Entonces, yo soy hijo de mi padre y de mi madre, ¿sí? Pero se tomó en la época de Constantino y se declaró a Jesús como hijo de Dios, ¿ya? Y así todo el mundo lo está interpretando. Pero resulta de que Jesús era un Mesías esperado por los profetas. Un enviado, una persona que llevaba acción, llevaba un mensaje y hacía las cosas. Hacía las cosas. ¿Qué hacía él? Él simplemente hizo el proceso de cristogénesis. ¿Qué significa eso? Está descubriendo, está experimentando. Por eso es que él se asombraba mucho cuando hacía las cosas y le decía a la gente: pero maestro, ¿qué estás haciendo tú? Y le dice: es que lo que hago yo lo puedes hacer tú. Y la gente tenía el concepto viejo religioso de yo soy un pecador, yo no soy nadie. Y él decía algo muy sencillo: sois dioses, pero no os dais cuenta. Nosotros tenemos la divinidad, nos hemos apartado de nuestro paraíso, nos hemos alejado y nos hemos olvidado del paraíso. Pero en la época de Constantino, y voy a hablar de un personaje muy importante, San Agustín. En el siglo IV, San Agustín es el que hace la distancia del hombre y de Dios.
¿Por qué? Porque San Agustín es el que empieza a hablar de algo que es supremamente interesante. Es simplemente hace una distancia y nos enseña el pecado original. Y nosotros sencillamente empezamos a creer algo de un mito, que ya nacimos pecado, ya nacimos pecaminosos, sucios, mugrosos, sin derecho a nada. Y resulta de que el mito de Adán y Eva, que prácticamente ha sido retomado, es el que realmente nos permite a nosotros vivir y hacer el proceso de cristogénesis, porque ya supuestamente Jesús muere por ese pecador que somos nosotros. O sea, nosotros nacimos condenados ya. Y no tenemos más opción. No tenemos posibilidad de proximidad hacia Dios. Sino que vamos a necesitar un intermediario, que ahí es donde el señor Constantino institucionaliza la iglesia y le da poder a un cura. Y después se convierte, se sale la gente, se aburre del mundo católico y se le da en cierto sentido el respaldo a un civil, a un pastor. Y yo no tengo sino pecado, yo no soy nadie. El pastor es el que me va, afuera, es el que me va a ayudar a resolver mis problemas emocionales, psicológicos, afectivos, espirituales. Y yo no soy nadie. Y Cristo vino a hacer lo contrario. A decirte a ti, por eso él se asombraba cuando hacía las cosas y le decía, si tú eres Cristo, pero para hacer eso tienes que olvidarte realmente y dejar de ser tú, tienes que volver a nacer, y se lo dijo a Nicodemo en muchos momentos. Tienes que volver a nacer significa dejar tu ego, dejar todo lo que tú le llamas personalidad, y volver a ser y volver a nacer significa hacer el proceso de cristogénesis. La iluminación, la divinidad interna la tienes que despertar. Vivir como la creación. Y vivir como la creación es muy sencillo. Es amor, es respeto, es cordialidad. Es amar al otro sabiendo que ya en física cuántica se mostró que todos somos uno solo, simplemente en cuerpos diferentes. El otro soy yo y lo que haga con el otro me va a hacer influencia a mí el doble. Es una ley natural. Que se volvió más importante el mensajero que el mensaje. Sí, en la época de Constantino ya le dieron más importancia al mensajero que el mensaje que él llevaba. Que entonces todo esto se deformó y ahora uno encuentra personajes, un respeto para todos. Yo tengo primos dogmáticos, religiosos, y los respeto con mucho cariño. Posiblemente yo expreso esto porque esto es una práctica. Eso es una práctica. O sea, nosotros estamos es para practicar, no para hablar. Lo que hace el proceso de cristogénesis, lo que hacía Jesús era práctico. Le daba de comer al hambriento, multiplicaba los peces, porque él podía materializar y desmaterializar, usaba su divinidad. Le daba la vista al ciego, pero en el mundo religioso actual simplemente nos dedicamos a orar, a orar, a orar y a saltar, a dar diezmos y no hacemos nada. Pensamos que afuera alguien nos va a ayudar, que la creación está para ser quien nos va a respaldar y nos va a cubrir por nuestros pecados. Y que yo no hago nada. Entonces, ¿cómo vamos a salir para adelante si el proceso de Jesús era diferente? Descubre y vive como la creación. Tú tienes que actuar. Tú no debes depender de nadie. Tú tienes que trascender. Tú tienes que volver a encontrarte, encontrar el paraíso que tienes. La tierra es un paraíso, pero la hemos convertido en algo que no es paraíso. Y tú eres divinidad, pero tú crees que estás alejado, que Dios está afuera, que es un hombre de barba blanca o es una energía que juzga buenos y malos y castiga y según el Antiguo Testamento hasta mata gente. La creación es algo hermoso y se experimenta a través de ti. El mismo Jesús decía que levante una piedra y ahí está. Le parte un trozo de madera y ahí está. En todas partes está. La creación está en todas partes. Es una energía. Nosotros trabajamos en psicología cuántica con la energía.
y le enseñamos a la persona a usar su energía, porque la energía a nivel de física cuántica no sabe diferenciar nada, simplemente está a disposición para ser usada, para ser utilizada. Pero tú no, como tú te sientes en el mundo religioso que no eres nadie, que depende, que ya estás contaminado, que tienes un pecado original, sigues en las mismas manejando una doble moral. En el mundo religioso se maneja el ego, la dualidad. En el mundo espiritual tú vives como la experiencia, tú vives como la creación. Una sola cara, no hay ego. Vives como eres, reconoces quién eres, te descubres. Sabes que tienes en el interior un ser, sabes que tienes una divinidad y vives como tal. No espera a que otro decida por ti, o tal vez saltando, bailando o rezando vas a solucionar los problemas. Dios quiere que se vuelva como Él. Amor, respeto, acción. Darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento. Acompañar a alguien con necesidad. Es que el mundo no se va a transformar por sí solo por oración. El mundo se transforma cuando tú haces el proceso que hizo ese mensajero, un Mesías llamado Jesús. Eso es lo que tienes que hacer. No quédame yo sentado y que Dios todo haga por mí y yo no transformo nada. Yo no vuelvo a nacer. Estamos totalmente vinculados al pensamiento de Constantino. Vinculados a la dependencia de otra persona, de un pastor, de un intermediario, de un mundo que ya se deformó totalmente. Jesús andaba en burro. Vivía simplemente de la sencillez. Pero vivía del amor interno hacia los demás. El resto es simplemente una invención de la mente humana. Constantino se inventa y lo institucionaliza y lo refuerza con vías militares. Impone a través de la Sagrada Inquisición. Y hoy en día estamos todavía con el pensamiento de Constantino. Y la gente antigua, habló de Pablo, que le tocó la época, de Tomás, que andaba con Jesús, y que esos textos están prohibidos abrirlo. Cada 10 años hay que ir con un inspector, hay que ir con el dueño del museo, hay que ir con un agente secreto, una cantidad de condiciones para poder hacer lectura de alguna parte de ese texto, donde se explica algo muy sencillo. Tú eres Dios y te has olvidado de ello. Tú te has alejado del paraíso. Tú simplemente tienes que volver a nacer, lo decía el mismo Jesús. Nacer en espíritu. Nacer en esa esencia de lo que eres. Olvidarte de que el cuerpo eres tú. Tú no eres el cuerpo. Tú eres el ser. Simplemente en una experiencia de vida dejas tu cuerpo y vuelves otra vez a tener otra experiencia de vida. Que dependiendo de lo que has hecho vuelves a tener una experiencia de vida. Que cometes errores, pero que no estás condenado ya de por vida, con el famoso pecado original que manejan los religiosos. Que la vida se transforma, este mundo necesita transformación, pero comienza en ti. Obsérvate tú, cómo hablas, cómo te expresas, cómo tratas a los demás, cuáles son tus acciones. No, yo me quedo esperando a que Dios haga todo por mí, yo simplemente me pongo a rezar. Estamos totalmente desubicados. Carlos Gustavo Jung lo explica muy claro, es un psicólogo y hacemos el vínculo ahí muy puntual y muy preciso entre psicología y esto no es una tendencia como dicen muchos, es una tendencia ahora, no, esto es más antiguo que la panela. Lo que pasa es que esto ha sido prohibido expresarlo y decirlo. Tú tienes el proceso de cristogénesis, está en ti, reconócelo. Todos los procesos se hacen y se transforman en ti y se vuelven en acciones, pero en ti, no afuera. Hasta luego, mis queridos amigos. El video me quedó un poco grande, pero es que me emociono. Hasta luego, gracias.